Vamos a verlo. Vamos a ver cómo sería la derivada de la composición de cada una de estas funciones. Esto es el resultado de hacer la composición de dos funciones, de meter una función dentro de otra. Allí donde el seno tenía x, le meto una función e elevado a x. Allí donde el coseno tenía x, le meto una función raíz de x. Allí donde la raíz tenía x, le meto el coseno de x. ¿De acuerdo? Es como irme a la tabla de derivadas y allí donde ponía x, pongo una nueva función. Eso es lo que se llama la composición de funciones que nos lleva a esta regla de derivación. Vamos allá. La primera, logaritmo neperiano de x al cuadrado. Entonces, derivo la de fuera, dejándola de dentro intacta. ¿Cuál sería la derivada del logaritmo neperiano de x? 1 partido x. Como ahora lo de dentro es más complicado que x, es 1 partido x al cuadrado por la derivada de lo de dentro, que es 2x. Es decir, he derivado el logaritmo ¿qué me dice? ¿Qué me dice la derivada del logaritmo? Coge lo que está aquí dentro y haz 1 partido eso. Eso es lo que me dice la derivada del logaritmo. En la tabla de derivadas, logaritmo neperiano de x, su derivada es 1 partido por x. ¿Qué es x? Lo que está dentro del logaritmo. Pues ahora es logaritmo neperiano de x al cuadrado. La derivada del logaritmo es 1 partido x al cuadrado, derivo la de fuera, derivo el logaritmo dejando intacto el x al cuadrado y luego por 2x, que es la derivada de lo de dentro. Es decir, no se derivan las dos al mismo tiempo, no hago 1 partido 2x. No, si hiciera eso estaría mal. Si hiciera esto, 1 partido 2x estaría mal. Se puede decir, bueno, pero estamos haciendo 1 partido por culpa del logaritmo y la derivada de x al cuadrado 2x. Pero se ha demostrado que eso no es así y que esa no es la auténtica derivada. La auténtica derivada de la composición es esta. Derivo el logaritmo 1 partido lo de dentro, dejando la de dentro intacta. Derivo la de dentro, he dicho, la de fuera. Derivo la de fuera dejando la de dentro intacta. Derivo el logaritmo dejando la de dentro intacta. Por derivada de la de dentro. Por derivada de la de dentro. Vamos a hacerlo con las siguientes. Arcotangente de 2 elevado a x. ¿Qué me dice el arcotangente? Que su derivada es 1 partido 1 más x al cuadrado. Pues será 1 partido 1 más 2x al cuadrado. Me voy a la derivada del arcotangente y donde pone x le pongo 2 elevado a x. Eso es lo que quiere decir esto. Me voy a la derivada de la de fuera, de la principal, y la de dentro la dejo intacta en el papel de x, porque esto está reemplazando el papel de x dentro de la composición. Eso debería haber sido arcotangente de x. Bueno, debería haber sido. Si fuese más sencilla sería arcotangente de x por un lado y 2 elevado a x por otro lado. Pero la x del arcotangente de x se ha visto sustituida por otra función. Entonces, la derivada es, yo me centro en la derivada de la de fuera, la principal, la derivada del arcotangente, 1 partido 1 más al cuadrado, y ese al cuadrado, ¿qué es? La de dentro. Eso es esto. Lo que he escrito es esto. He derivado la principal dejando dentro de ella intacta 2 elevado a x. Y ahora he derivado ya el arcotangente, me olvido de él y ahora tengo que derivar 2 elevado a x, que es 2 elevado a x por logaritmo neperiano de 2, que subiría el numerador. Derivo la de fuera dejando la de dentro intacta y luego es por derivada de la de dentro. Las dos se derivan, pero las dos se derivan en momentos distintos. Esta empieza ya derivándose y mientras tanto la otra, el 2 elevado a x, se queda tal cual. Se deriva después. Vamos a hacer 2 elevado al arcotangente de x. Yo ahí veo 2 elevado a algo. ¿Qué me dice la regla de derivación de 2 elevado a x? Que la derivada es lo mismo por el logaritmo neperiano de 2. Pues eso es lo que hago. La derivada es
la misma por ser una exponencial de base 2, la misma por el logaritmo neperiano de 2, y con eso he derivado la exponencial de base 2. Y ahora he de decir por, y me meto en la de dentro, me meto en la pequeña, la que se ha quedado intacta en el primer paso. La que se ha quedado intacta en el primer paso, esa es la de dentro, que se deriva ahora a continuación. 1 partido 1 más x al cuadrado. Y eso es esto. La derivada de lo de dentro, es esto, esto. Empiezo derivando la principal, la exponencial de base 2, dejando dentro de ella intacta la función que está reemplazando a x. Yo debería tener 2 elevado a x. ¿Y cuál sería su derivada? Exactamente lo mismo, 2 elevado a x. Muy bien, yo tengo 2 elevado a arcotangente de x, su derivada es 2 elevado a arcotangente de x. Y la g de x se queda intacta, por el logaritmo neperiano de 2. Con eso he hecho esto, pero en vez de con x, con arcotangente. ¿Qué pasa? Que esa es en sí misma una función que puede ser derivada. Su derivada es 1 partido 1 más x al cuadrado, pero se deriva después. Derivamos la principal dejando la de dentro intacta por derivada de la de dentro. Vamos a hacer algunas de estas, bueno, en el mismo orden que están. E elevado al seno de x. Sí, hacemos esas. Las hacemos todas. E elevado al seno de x. ¿Quién es la principal ahí? La principal es la e. Seno de x está metido dentro de la x de e elevado a x. Entonces, por tener e elevado a algo, ¿cuál es su derivada? La misma. Por derivada de la de dentro. Coseno de x. Y eso es lo que hay gente que tiene ya en la tabla de derivadas. En la tabla de derivadas, en vez de escribirte e elevado a x, te escriben e elevado a f de x o e elevado a u. También lo he visto. Y te dicen, su derivada es e elevado a f de x por f' de x. La derivada es e elevado a u por la derivada de u. Tienen ya, en la propia tabla de derivadas, tienen ya la regla de la cadena incorporada. Que yo no digo que eso sea bueno o malo. Lo que digo es que si se empieza desde cero, es aconsejable empezar a derivar solamente con x y luego ver la regla de la cadena que sirve para todas, en vez de tener que memorizar un montón de reglas que tienen ya incorporada la regla de la cadena. Creo, mi experiencia me dice que quien parte de cero lo aprende mejor, más rápidamente, y se le quedan mejor las reglas de derivación si esas reglas de derivación son lo más sencillas posibles. Y luego vemos la regla de la cadena para todas ellas. He elevado a algo. ¿Cómo actúa la exponencial? Se queda intacta por derivada del exponente. Vamos a derivar las que quedan. Seno de e elevado a x. Entonces yo veo seno de algo. Seno de otra expresión. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. Pero de e elevado a x. Y acabo de escribir esto de aquí. Y ahora digo por derivada de lo de dentro, e elevado a x. Y ese e elevado a x es este. Yo derivo la de fuera dejando la de dentro intacta por derivada de la de dentro. Lo que pasa es que en este caso la derivada de la de dentro pues coincide porque era elevado a x. Raíz cuadrada de coseno de x. Es un error empezar así. Mira, esto lo he visto muchas veces. Dicen una raíz, 1 partido 2 raíz de x. No, no está bien. Porque para eso yo tendría que disponer de raíz de x.
La raíz de x es 1 partido 2 raíz de x. Porque esto es una x y esto es otra x. Pero es que yo ahora tengo coseno de x. Entonces es 1 partido 2 raíz de coseno de x. Que está suplantando el papel de la x en la función original. Raíz de coseno de x es 1 partido 2 raíz de coseno de x. Con eso he derivado la raíz por menos seno de x, que es la derivada de lo de dentro. Entonces tengo que derivar la de fuera, pero no actuando sobre x, sino actuando sobre g de x. G de x está aquí, se queda intacta mientras se está derivando la otra. 1 partido 2 raíz de coseno de x. G de x se queda intacta mientras se está derivando la otra. Raíz de coseno de x, 1 partido 2 raíz... Yo pienso en cómo derivaría raíz de x. 1 partido 2 raíz de x. Pues raíz de coseno de x, 1 partido 2 raíz de coseno de x. Ocupa el papel de la x por derivada de lo de dentro. A ver la última. Coseno de raíz de x. Entonces yo pienso, ¿cuál es la derivada del coseno? El menos seno. Vale. Menos seno. ¿Pero menos seno de qué? ¿Es de x? Yo no tengo ahí de x. Menos seno de lo mismo que tenga. Y lo que tengo es raíz de x. Pues eso se queda intacto. Esa es la g. Y ahora actúa la de dentro derivándose después de haberse derivado la principal. Por 1 partido 2 raíz de x. Yo derivo el coseno dejando la de dentro intacta y luego, una vez lo he derivado, me olvido de él y digo, ahora derivada de raíz de x. 1 partido 2 raíz de x. Que hace el papel de derivada de la de dentro. Así. Eso es la regla de la cadena. En donde aparecen las derivadas encadenadas porque aparecen multiplicándose. Ya veremos qué pasaría si tuviese una composición de 3 funciones. Es una generalización del método, pero ya lo veremos, ya lo veremos. ¿Vale? Pues vamos a practicarlo con más derivadas, que ya será la número 21. Seguimos con la numeración de antes. Estas son derivadas, las que hemos hecho, pero son explicativas dentro de la regla de la cadena. Seguimos.